Hola, bienvenidos a otro episodio más de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast, donde nuestra misión es ayudarte a encontrar tu propósito. Hablamos de desarrollo personal, a vencer tus miedos, todo aquello que te ayude a ti a poder lograr esos sueños que tú anhelas. Así, para eso estamos aquí en este podcast y estamos contentos de estar aquí en otro episodio. Hemos seguido, ya llevamos aproximadamente más de como 8 meses ya con estos podcasts y estamos contentos y sabemos que todos los que están disfrutando y escuchándonos están siendo beneficiados. Así que lo bien importante, comparte donde quiera que estés escuchando este podcast, compártelo con un amigo, con una amiga que esté interesado en crecimiento, en crecer más, en desarrollarse, en sus talentos, en desarrollar su habilidad personal, que tengan metas, ¿verdad? Lamentablemente este podcast yo quisiera que fuera para todo el mundo, pero es para personas que tienen hambre y sed de ser mejores emocionalmente, de ser mejores espiritualmente en toda área de su vida. Para ese es el propósito que hacemos. Así que te pido antes de comenzar que te suscribas, ¿verdad? Si nos estás escuchando por YouTube, es bien importante. Suscríbete a mi canal, estamos subiendo contenido prácticamente toda la semana. Suscríbete y dale a la campanita para que seas notificado cada vez que hagamos un contenido. Y también si quieres recibir posts de motivación que te motiven a seguir hacia adelante, escúchame bien, tienes que seguirme en la página de Instagram, ¿verdad? Específicamente de Instagram, también de Facebook, pero en Instagram te puedes conectar conmigo, me puedes enviar un DM y ahí siempre estoy posteando cosas que te pueden ayudar, ¿verdad? Contenido que te pueda ayudar, de edificación, de bendición. Todo es lo que estamos posteando aquí. Y de nuevo estoy con mi amigo, mi compañero Rafael Borrallo, que está aquí conmigo para compartir otro episodio más. Rafael, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias, Eli. Qué bueno que estás bien y que estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Lo que disfrutamos, ¿verdad? Lo que nos gusta hacer, llevar un mensaje con un libro, siempre con nuestro cafecito, yo con el Sí, termo. señor. Sí, señor. Ok. Aquí estamos, listos para la guerra. Exacto. Y estamos contentos, esperamos que esta plática también sea de bendición para tu vida. Y hoy tenemos un tema tremendo, ¿verdad? Seguimos con este libro que ha sido de tremenda edificación, Los 7 hábitos para la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Sí, Eh, señor. y hoy vamos a estar hablando del quinto hábito y es un hábito que tiene que ver con algo bien importante y es la comunicación. Claro. Dice, procure primero comprender y después ser comprendido. ¿Qué me Así puede es. decir Rafael de ese tema? Señoras y señores, este es un placer. Estamos acabando el libro ya. Ha Ujú. sido un trabajo bastante Sí, una trayectoria. buenísimo, una trayectoria. Personalmente, es la segunda vez que abordo este libro Ujú. y en verdad que se aprende aún más, se le exprime más jugo a este limoncito, ¿verdad? Esta Sí, naranja. Bueno, es un hábito que en lo particular me parece muy interesante. Yo personalmente le di muchas vueltas a este hábito y creo que va a ser de mucha ayuda, especialmente porque es un hábito ya bastante avanzado en este proyecto. Si me permiten recordarles, hemos mirado el principio de este libro acerca de los paradigmas y principios, es decir, la manera en que las personas miran el mundo, eh, tomando en cuenta como si fueran unas gafas, ¿verdad? Unos lentes. Esa ujú, era precisamente la introducción. Luego miramos que el autor hablaba de tres hábitos principales que se los encasilló, los guardó, los metió en una burbuja que se llamaban la victoria privada, que era el hábito uno, ser ujú. productivo, o perdón, proactivo. Proactivo, El sí. hábito Ujú, 2, empieza siempre con el final en mente. El hábito 3, primero pon lo primero. Y luego salta a la victoria pública,
en el hábito 4 que dice pensar en ganar, ganar. Y estamos aquí, señoras y señores. Eli, estamos, mira, a entender antes de ser entendido. Y estoy traduciéndolo porque el libro lo tengo en inglés. Sí, hay varias Así que, versiones. Inclusive yo tengo, la versión mía es bastante viejita, pero es buena, buena, es de calidad. Pero sí, hay bastantes versiones, inclusive hay otro libro que se llama El octavo hábito. Que mm, lo tengo por ahí también, que se llama, lo tengo en inglés me parece, que es El octavo hábito. Y también el hijo de él siguió escribiendo sí, claro. también. Pero como estabas diciendo, o sea, ha sido una trayectoria, pero se lo recomiendo, es tremendo. Y llegamos aquí a este quinto hábito de procurar primero comprender. Sumamente importante, parte de esa victoria privada, parte de eso que va a proyectar. Y me llama la atención, Rafael, que él comienza con una anécdota bien interesante y es esta persona Mm, que tiene problemas de la vista, va al oculista. Entonces el oculista lo examina y el oculista tiene unos espejuelos, unas gafas, y le dice a él, mira, eh, yo te tengo el problema resuelto. Toma estas gafas y le da las gafas al paciente, ¿no? Y el paciente dice, pero es que yo no veo. Y entonces el oculista dice, no, pero es que tienes que ser más positivo, yo te estoy dando la piensa solución. positivo. Ujú, Entonces es muy interesante porque habla de que muchas veces tenemos la tendencia de querer arreglar con consejos de nuestros propios paradigmas, ¿verdad? Y cuando hablamos de ujú, paradigma, como bien habías dicho, Rafael, hemos estado hablando, es la forma de cada uno ver la vida. Y, y precisamente esa anécdota de ese doctor, pues refleja que no estaba comprendiendo a la otra parte, no estaba diagnosticando correctamente. Y me parece que muchas veces una de las cosas que nos pasan en las comunicaciones, y yo creo que uno de los temas centrales de esto es que cuando nos estamos comunicando con otra persona, muchas veces estamos echando sobre esa persona nuestras propias conclusiones, nuestras propias prejuicios tal vez, y eso es una barrera. Y sabes que como que no nos damos cuenta, ¿qué tú crees? Muchas veces lo sí, hacemos inconscientemente. sí, en verdad que esa ilustración que me relatas, Ujú, la cual está en el libro, me parece muy interesante porque es una ilustración, pero es aplicable a muchas otras cosas. Me llama la atención cuando el paciente llega y le dice al doctor que tiene un problema. No puede mirar bien y el doctor, simple y sencillamente, después de revisarlo, le ofrece sus propios anteojos. ¿Ah? ujú. Entonces el hombre que era claro que necesitaba lentes para poder mirar bien, pues no podía mirar bien con los lentes del doctor, aunque ambos tenían la necesidad de mirar los lentes, pero me interesa mucho esta ilustración porque le dice, piensa positivo, no seas Exacto. negativo, te estoy dando una solución, te estoy dando los lentes. Ujú, Y en realidad es que aciertas. Muchas veces las personas vienen a nuestros medios, a nuestras personas, y a veces uno pierde precisamente esa parte central, ¿no? Que las personas quieren comunicar algo, ¿verdad? Entonces, este doctor, en esta ilustración, no puede forzar a este hombre a usar sus lentes, sino tiene que ujú, diagnosticarlo. Tiene que entender que posiblemente en un ojo le hace falta mayor graduación que en el otro. Yo ujú, qué sé. Es vital reconocer esa parte, la parte del otro lado, ¿verdad? Y algo que al autor empieza a avanzar más en este capítulo es que dice que la comunicación es importante en el desarrollo del ser humano. Por supuesto, miraba yo con gracia un pequeño meme que se encuentra en el Internet ujú, y en referencia a la comunicación, porque dice que estamos siempre en constante comunicación y aprendiendo a comunicarnos como seres humanos y aprendemos que hablar es la mejor forma de comunicar. Aprendemos a leer y aprendemos a escribir, pero nadie se enfoca en que escuchar
es también una parte importante, ¿verdad? Y a veces no escuchamos con atención. Y bueno, Ujú, este meme que te hablo ujú, del internet me parece muy gracioso porque es un señor que tiene a diferentes miembros de la familia en su sala sentados y les dice, a ver, muchachos, voy a hacerles una pregunta y quiero que piensen. Recuerda, a veces escuchamos, pero no escuchamos a total capacidad para entender. ujú. Y le dice, si fueras ciego, ¿cómo pedirías un cigarro? Entonces la primera persona dice, cierra sus ojos y la hace. Imaginen que son ciegos, cierra sus ojos y la hace. Ok, la segunda persona le dice, Mm, la tercera persona agarra y toma la imagen y le da usted señas. Y así continúa. ujú. Y lo importante es que no se dan cuenta que le está diciendo, imagina que fuera ciego. Y él dice, yo no sé qué están entendiendo, pero los ciegos pueden hablar. La manera más clara de pedir un cigarro es decir, hey, ¿me das un cigarro? Ujú, ujú. Me Muy pareció, bueno. me pareció sumamente porque cuando lo visualizas en ese meme, te das Ujú. cuenta que a veces las personas tenemos ese grave error. Uno, que queremos imponer o de alguna manera resolver sin entender el problema. Y la otra es que a veces la persona que escucha no escucha a capacidad. Y ese es un problema serio Sí. en la relación de las personas. Hay Entonces, 2 problemas, sí. claro, claro. Esos 2 problemas, y yo los he visto. Por eso es que me encantó cuando yo empecé a escuchar del coaching, porque el coaching es de esa manera de fíjate, lo que el autor habla con el hijo, ¿verdad? Esa interacción que muestra un ejemplo muy bueno, que tal vez no va a dar no se da tal vez las circunstancias para explicarlo aquí. Por eso es que tienen que leer el libro. Pero es como una sesión de coaching que él tiene en esa ilustración con el hijo, el papá y el hijo. Pero a lo que voy es que eso me encantó del coaching, es que precisamente, y el autor habla algo de eso, es que tú vas a ayudar por medio de preguntas, y esto es lo que hace un coach y muchos psicólogos que tienen este approach Ujú. de hacer preguntas. Tú haces preguntas para que la persona, muchas veces la persona lo que necesita es claridad, ir aclarando esa maraña de pensamientos destructivos y pensamientos autolimitantes que tienen para ellos mismos poder darse cuenta, porque la realidad está frente de uno, Sí, pero uno señor. no la puede ver y necesita esa ayuda. Entonces, el coaching no se trata de aconsejarte ni sermonearte, sino aclararte el camino para que tú mismo puedas caminar. Y por eso es que me gustó, porque muchas veces en el ámbito, ¿verdad?, cristiano, muchas veces yo veía consejeros que tendían a no escuchar y simplemente tú tienes que hacer esto y haz lo otro. Y tiene su momento, tiene su lugar tal vez, un Claro, buen consejo, claro, la Biblia también lo dice, pero el paso, no se puede saltar el paso de escuchar. Y así es. nosotros no estamos entrenados, no estamos enseñados a escuchar. Ujú. Yo nunca tomé una clase, al menos que tú estés en comunicación, y yo tomé locución en la universidad, o sea, de clases electivas, y no me Claro, acuerdo que hayan hablado de escuchar. cómo escuchar. Todo lo que se hacía era decir cómo proyectarte, cómo tomar un tema, cómo proyectar tu voz, todo es del punto de vista de hablar. Claro. Pero nunca tomé una clase y lo importante que es entonces aprender a escuchar. Y muchas veces se nos olvida porque en nuestro sistema automático está tan deprisa en nosotros poder resolver rápido, y escuchar se necesita paciencia, necesita que tú estés concentrado, y estamos en un mundo de distracciones. Y Mm. pero cuando tú te haces consciente lo importante y los beneficios que tiene escuchar, esa búsqueda de primero poder comprender y los beneficios que tienen para la otra persona, es impactante todo lo que puede pasar en tu vida, ¿verdad? Ujú. Claro, fíjate, no es el tema, pero es demasiado relevante lo que acabas de comunicar.
acabas de hablar de la cuestión de los psicólogos y los terapeutas. Te quisiera dar una pequeña, un comentario precisamente de eso. Número dos es que dentro de la comunicación tienes totalmente la razón. Alguna vez nos enseñaron a expresarnos con lenguaje corporal, cómo proyectar la voz, pero cómo escribir, la manera tan efectiva de comunicarse escribiendo, leyendo, pero jamás nos han enseñado a escuchar. Ese es un Ujú. grave problema. Entonces, las personas más elocuentes, más inteligentes y emocionalmente hablando también, son las que logran aprender a escuchar a las personas. Y la última es un proceso natural. Entonces, tocaste el punto de los psicólogos. Mira, hay un tabú en la cultura hispana. Y la cultura hispana tiene el tabú que cuando necesita ayuda, no se abre, al contrario, se Mm, cierra. ¿Por qué? cierto. Porque no quiero que mis problemas lo sepa medio mundo, media escuela, Ujú. media familia. Entonces, ese es un grave problema. Se cierran. Al cerrarse, están quitando ese espacio para que puedan resolver ese problema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los psicólogos? Que cuando alguien aconseja que necesitas ver un psicólogo, un terapeuta, es porque la situación está grave. Y el tabú hispano, entonces, inmediatamente brinca, dice, no, 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 yo no necesito un psicólogo, yo no estoy loco. Ese es un tabú. Otro, ¿a mí qué me va a decir ese psicólogo? Que ese es ser peor que yo con sus problemas. Y número tres, dicen, no, 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 ahí van las personas que están mal. Yo estoy mal, pero ahí van las que están bien mal. No, señores, por Ujú. favor, borren de su mente esos tabús que solo lo que hacen Sí, es empeorar. Claro, tampoco estamos aconsejando que tienes que decirles cuestiones privadas a mucha gente, claro, pero lo claro. que los psicólogos hacen es realmente aprender a escuchar. Es un arte, Correcto. es algo letal, es algo increíble que alguien te pueda escuchar. Entonces, imagina que tú tienes un problema. Imagínate que tienes un, ¿cómo le dicen ustedes? Una maneja, un Ujú. enredo de estambre. Te compraste una bola de estambre, querías Ujú. coser algo y la tienes toda desenredada. Si vas con un coach, si vas con un psicólogo o con una persona de tu confianza, él no puede agarrar ese estambre que está hecho bolas y resolverte ese problema por ti. Ujú. Pero tú tampoco puedes agarrar y empezar a cortar todos los pedazos de ese estambre para resolverlo, para soltar esa enredadera. Lo que hace el psicólogo, el terapeuta, el pastor, el amigo, es ayudarte a guiarte a que desenredes poco a poco. Y luego tú mismo enredas de una manera ordenada y limpia el mismo estambre que tienes hecho bolas. Cuando acabas esas sesiones, terminas con el mismo estambre, el mismo color, pero ahora de manera ordenada. ¿Sí? Y eso se hace porque en esa conversación ambos aprenden a escuchar. Ujú. Tanto el terapeuta para ir guiando, para ir entendiendo, para ir desenrollando junto con la persona que tiene la responsabilidad. Eso No, es importante. definitivamente. Sí, tenemos que quitarnos ese tabú. Y, ¿Eh? y diste una excelente ilustración, Rafael. Y yo digo más, o sea, esta es la situación. El problema es que se ha creado este tabú en que estos profesionales de la salud simplemente lo buscamos cuando hay algún problema. Esto no es para, claro, hay distintos especialistas, pero los psicólogos, personas terapistas, consejeros, no están simplemente para cuando haya un problema tú acudir a ellos. Ese es también el mal concepto. Si tú Claro. tienes la oportunidad, es como cuando tú te vas a hacer un chequeo con tu doctor primario. Ujú. Si tú tienes la oportunidad de ir a un psicólogo para simplemente verificar cómo está tu proceso de pensamiento, cómo está tu vida. O sea, el problema es que lo vemos
cuando tenemos un problema, y eso es lo que estaba hablando varios psicólogos y en una conferencia que yo escuché, es que ese es el mal concepto. Y ellos decían, mira, si tú tienes la oportunidad, tú estás perfectamente bien, no tienes problema, porque muchas veces tenemos el mismo concepto para la salud, solamente lo buscamos cuando nos duele algo, ¿verdad? Y no para hacer un chequeo. ¿Cuántos hombres, personas, y digo hombres porque como que se da más en los hombres? Ujú, Entonces no vamos a un chequeo hasta que nos duele algo, sí, cuando no debe ser así. Debe ser un chequeo constante para ver cómo están las cosas, ver recomendaciones. Pues así también se debe de ver las situaciones emocionales y mentales. claro. Entonces, precisamente ese es el tabú, los malos conceptos, el paradigma que tú acabas de decir, pero yo no estoy tan mal como aquel. Entonces, Ujú, como tenemos ese concepto de que eso es simplemente, pero si yo estoy mal, yo estoy loco. Entonces, vemos a la persona por encima de hombros, o la vemos menos, las personas que necesitan ese tipo de ayuda. Pero mira, te voy a decir una cosa, cuando yo estaba tomando la decisión de venir para Estados Unidos, esa inquietud comenzó un año, y quiero traer esto porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con con esa búsqueda de ayuda y buscar a alguien que te escuche. claro. Entonces, el proceso mío de tomar esa decisión, pues entonces vino una inquietud porque queríamos buscar unas ayudas para mi hijo. Entonces empezó esa inquietud, entonces empecé a buscar en varias direcciones. En ese momento me acerqué a mi pastor en ese momento en Puerto Rico, y empezamos a orar, y él es una persona sumamente sabia, entendida. Y entonces él empezó a decir, mira, yo creo que lo mejor para ustedes es que vayan a Estados Unidos. Y ya estamos empezando, sentíamos paz, sentíamos eso en nuestros corazones, y nos fuimos acercando a esa decisión. Entonces yo fui a consultar, además de mi pastor, consulté con una psicóloga que ya me había ayudado y era súper buenísima. Estamos hablando, fíjate, yo no estaba buscando ayuda ni para ansiedad, ni para depresión, era para tomar una decisión. Ujú, Y fuimos, los 2 hablamos con esta psicóloga y ella me dio tanta claridad, nos escuchó, me escuchó a mi esposa, y con ella, porque no sabíamos por dónde empezar, teníamos, era un movimiento sumamente trascendental, o sea, un cambio. Yo, total. en ese momento tenía 39 años. Entonces ya iba para los 40, o sea, estoy haciendo un cambio tarde, no es que yo tenía 18 años. Entiendo, eso es un cambio ya a una edad bastante madura. Sí, bastante madura, o sea, estoy haciendo un cambio donde no planificamos, ¿verdad? No sabíamos si iba a salir, si no iba a salir, pero en ese momento teníamos planificado movernos con toda mi familia. Así que era una decisión. Entonces fuimos, y la bendición fue tanta que combinando que la ayuda espiritual, la ayuda de personas, no tan solo de mi pastor, sino personas cercanas. O sea, ese cúmulo, como dice la Biblia, tiene un texto que a mí me gusta, que en la multitud de consejeros hay La sabiduría. sabiduría. Entonces, Ujú, eso es importante. Entonces, claro. múltiples fuentes, todo se fue acomodando, o sea, todo era luz verde, pero fue porque empezamos a planificar, empezamos a escuchar personas, comenzamos a escuchar nuestro corazón, o sea, fue un cúmulo de cosas. Pero esta persona, psicóloga, fue clave porque nos aclaró, nos ayudó a hacer un plan. O sea, tener claridad, nos hizo preguntas, nos hizo, pero ustedes tienen un plan B si esto va a fallar, ¿ok? Qué pasa si esto no da resultado? ¿Dónde tú vas a quedarte allá? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces me puso a Claro. pensar, y yo digo, este podcast tiene que ser, va a ser de mucha bendición si tú lo puedes escuchar y aplicar, te vas a evitar muchos dolores de cabeza, porque las personas muchas veces toman decisiones sin pasar por estos procesos, decisiones grandes en su vida. Ok, me voy a mover, pues me muevo, no. Pero entonces, esto que dice, procure ser, como estás diciendo, procure primero comprender, tienes que buscarte ese tipo de persona que te pueda comprender y tú te Claro, puedas claro. abrir y Ujú. pueda, como tú dices, nosotros le Ese decimos, enredadero de estambre, exacto, ¿no? en buen Esa boricua bola le de llamamos el estambre. revolú ese el espagueti, el Ajá, revolú, ese, exacto. pues te ayude a tú mismo, porque no lo va a hacer ella, eso es No, otro. no, no. No lo va a hacer otra persona. Tienes que hacerlo tú, pero tienes que estar claro. La Ujú, claridad es poder. La claridad en claro. tu vida
es lo que te da a ti el poder, la claridad de objetivo. Yo tengo un objetivo que estoy sumamente claro, ya aclaré mis dudas. Para eso necesitamos ayuda. Y rapidito, ella nos ayudó de tal manera que tuvimos un plan concreto. O sea, hasta de quién va a alquilar la casa. Ella dijo, pero tienes la persona que va a alquilar tu propiedad y tenemos, sí, mira, tenemos esto, tenemos lo otro, la comparamos, empezamos a hacer un plan. Y esa dinámica lo hicimos con un psicólogo. ¿sí? Sí, y fíjate, algo que las personas no entienden, y eso en una empresa se llama planeación. Eso se llama planeación y estrategia. Pero no quiero ir a esos conceptos porque ahí me arranco y me quedo, pero la única razón por la cual toco y vuelvo a reanudar en el comentario, y es clarísimo con lo que acabas de expresar en tu experiencia, es que para que un psicólogo sea efectivo, no es un psicólogo que te va a venir a decir qué tienes que hacer. Es una persona capacitada por muchos años de estudio, de comprensión en el desarrollo, en el comportamiento humano y principalmente cerebral, a que entiende cuáles son las raíces del ser humano y su comportamiento, ¿sí? Y leen demasiado. Entonces, eso es lo que en un ambiente laboral estratégico de planeación lleva a la compañía a acercarse al éxito, ¿sí? En la cuestión personal, cuando tú logras entender a otra persona o cuando tú logras buscar a alguien que te entienda, sucede lo que te sucedió a ti con tu familia, que las probabilidades de que tu vida vaya por una inclinación adecuada son más Ujú, altas ujú, que si te cierras. Entonces, sí. una de las cosas, como mencionaba, que cuando uno llega y la Perdóname, persona, sí, que se me faltó decir a eso, añadir eso, sí, que, o sea, que gracias a todos esos movimientos, pues todo sucedió con éxito. O sea, por que supuesto, para abundar a tu punto que estás diciendo, pues sí, llevamos 8 años aquí, tenemos nuestra vida establecida aquí, precisamente por eso que estás hablando. Que sí. solamente quería abundar eso. Y lo que comienza es que comienza a ver de manera natural en el comportamiento humano y en el pensamiento del ser humano, es que cuando la persona se siente entendida, entonces se abre. Exacto. Entonces empiezas a mostrar tus verdaderas necesidades, empiezas a mostrar todo aquello que realmente te preocupa, ¿sí? Sí. Y eso es lo que el autor dice, que toda nuestra vida nos han enseñado que la comunicación es una parte esencial en el desarrollo, pero no solamente es leer, no solamente es escribir, no solamente es hablar o presentar tu lenguaje corporal, es aprender a escuchar. Entonces, Ujú. cuando te encuentras una persona que aprende a escuchar, que te entiende y no te tira un sermón o una serie de direcciones y directrices, sino que logra entender, entonces el autor dice es cuando entonces se abre el corazón, la mente, la actitud de la persona y una persona preparada empieza entonces a aplicar el principio ganar, ganar, Ujú. ¿sí? Y Ya. es precisamente que eso lleva tiempo. Fue mi tercer punto que quería abundar. No puedes a veces empujar las cosas más de lo que naturalmente son. Especialmente si tú eres una persona que quiere ayudar a otros, debes aprender a escuchar más que hablar. Porque a veces las personas es lo que necesitamos, Ujú. precisamente ser escuchados y comprendidos. Y Correcto. esa es una necesidad psicológica, dice el autor, después de la necesidad de supervivencia natural, es decir, comida, dormir, respirar, Ujú. está la necesidad psicológica. Yo no sé si entienden eso. El oxígeno, el aire, como estabas Claro, hablando ahorita, es entonces, sentir ese aire para respirar psicológicamente, emocionalmente. sí, es esencial. O sea, yo puedo perder mi casa, yo puedo perder mi carro, yo puedo perder mi trabajo, pero no puedo perder el aire para respirar. No puedo dejar de comer, no puedo dejar de dormir, Ujú. no puedo dejar de beber agua. A ese nivel tan esencial y tan básico está el simple hecho de que emocionalmente yo necesito a alguien que me escuche y que me entienda. Ujú. Y esa es la premisa, ese es el punto de partida para poder vivir, para poder laborar.
para poder estar, para poder compartir tu vida con alguien de Ujú. manera exitosa. Eso diste en el clavo, porque una de las cosas que yo siento con mi esposa es que yo soy comprendido. Y yo estoy seguro que, pues, no quiero hablar por ella, pero me imagino que sí, esto Yo me siento, ¿no? que llevamos unos cuantos añitos, y me imagino que también te pasa, porque si no fuera por eso, Claro. es bien difícil estar con una persona que tú no te sientes comprendido. Sí, Es ahora, muy difícil. toca tocabas el punto, y estamos en una sociedad que todo es rápido, todo tiene que ser práctico. Señores, no es cierto. No puedes acelerar. Es decir, vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser rápido. Porque a los 22 ya tienes que estar casado, tener un negocio, tener dinero en el banco, tener una carrera. No es cierto, eso no existe. Tú no Ujú. puedes decirle a una mujer que está embarazada, hey, te voy a dar 6 meses para que saques ese chamaco de ahí. No Exacto. puedes hacer eso. O sea, hay cosas naturales en el desarrollo psicológico y natural de las personas. Entonces, el vivir bien, el ser comprendido, el tener relaciones sanas, lleva tiempo desarrollarlas, pero no se desarrollan simplemente por quererlas, porque yo quiero una relación sana. No, Ujú, necesitas trabajar. Y este es un principio sumamente importante. Hay que entender para luego ser ujú. entendido. ¿Sí? Sí. Y fíjate, me llama la atención porque este principio se llama, o es muy parecido en la esencia del principio bíblico que dice, hay más recompensa, hay más gozo, hay más alegría en dar, ¿sí? Que en Ujú. recibir. Correcto. ¿Sí? Es una Entonces, realidad. claro, cuando tú empiezas a comprender a las personas, cuando empiezas a entender la esencia, la naturaleza, el asunto, después tus oídos se transforman de una manera increíble, receptivos, y aprendes demasiado. Ujú. Y, por consiguiente, puedes ayudar a otros de manera efectiva, no dando directrices, pero entendiéndolos. Y a veces la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Perdóname, ya me pasé 2 horas hablando contigo, ya no quedamos en nada, pero gracias, ¿qué dicen? Por Ujú. escucharme. Exacto. Yo ¿Verdad? creo que eso es, yo te digo, posiblemente, no sé, un 80% del alivio que puede obtener una persona es cuando se siente comprendida. Y como tú dices, muchas veces no hace falta ningún consejo, porque una vez la persona se siente comprendida y tiene una claridad, muchas veces eso es todo lo que se necesita. Eh, De- sentirse bien, sentirse que son comprendidas. ¿Cuántas personas, yo me pregunto, cuántas personas no se sienten comprendidas? Yo creo sí, que una gran porcentaje, ¿verdad?, de personas que tienen situaciones, es porque no se sienten comprendidas. ujú, Jóvenes, adolescentes, sí. que yo creo que es la población que menos comprendida, yo creo que se siente muchas veces por los adultos, Ujú. para serte Fíjate que honesto. no sé quién lo dijo, ¿verdad? Pero por allí en algún libro o en algún, I don't know, algún lugar escuché que alguien dijo que alguien, o era algo así como, la gente podrá olvidar lo que le dijiste, pero jamás va a olvidar cómo los hiciste sentir. Exacto. Entonces, en el principio de entender a los demás es importantísimo. Tenemos que lograr ese punto. El señor Abraham Lincoln una vez le preguntaron, señor, ¿y por qué usted tiene tanta carisma con las personas que están a su alrededor? Y dijo él, lo que pasa que es un toque, es un pequeño toque. Cada vez que hablo con alguien le toco el hombro, le toco el codo, le toco el brazo. Entonces las personas logran sentirse apreciadas. Era Abraham Lincoln una persona icónica en sus entonces. Ujú, Entonces, ujú. ¿qué te digo con todo esto? Que la verdad necesitamos entender este principio porque las personas, tú, yo, necesitamos esta, este principio, necesitamos Sí, aplicarlo, número uno, y saber aplicarlo a los otros. Entonces, a mí me parece muy interesante porque el autor menciona que escuchar con empatía es una herramienta de ujú. mucho éxito, ¿verdad? Es muy poderosa, proporciona información para con lo cual uno tiene que trabajar. Okey. Mira, yo no sé si quieres agregar algo ahí, pero
quiero, antes de pasar, si vas a hablar ahora de la empatía, quiero mencionar, antes de llegar ahí, eh, los 4 niveles que él menciona de escuchar. Ujú, cierto. Los primeros 4, y quiero darle esa información a la gente, los primeros 4 es básicamente, eh, va de nivel a nivel, nivel 1 a nivel 5, y en nivel 5 vamos a terminar con lo que dice Rafael, que es escuchar con empatía. Pero estos son, Ujú, los primeros son, pues, niveles que no son los más apropiados, ¿no? Pero son los que la mayoría de nosotros muchas veces, pues, aprendimos o simplemente lo hacemos en automático. claro. Y los 4 niveles son, la primer nivel de escuchar es donde, tú ignoras a la persona. O sea, Ujú, ignorar a la persona. Y ignorar a la persona es simplemente no estás escuchando para nada, ¿okey? claro. Muchas veces vemos a personas, me ha sucedido que estoy hablando con personas y la persona está mirando, arreglando algo, haciendo otra cosa, y, pues, supuestamente está escuchando, pero está totalmente ignorante. Así que ese es el primer nivel. El segundo nivel es, fingir. Estás fingiendo que estás escuchándome. Que algo te interesa. Exacto, y puedes decir: "Ah, sí, claro. Oh, sí, sí, Rafael. Ajá, sí", pero mi mente está en otra parte, pero estoy fingiendo tal vez, dándote 2 o 3 claves para que tú creas que te estoy escuchando, ¿verdad? Y, muchas veces no es que sea así intencional, es que estamos acostumbrados, mal acostumbrados. No nos ha enseñado, como hemos dicho, a escuchar. El tercer nivel es la escucha selectiva. Esa es cuando entonces estás escuchando selectivamente ciertas partes. Una parte aquí, una parte allá, y parece que estás escuchando porque sí, has absorbido alguna información, pero no es lo ideal. Ahora, la cuatro, que parece que esta sería la ideal, pero no lo es la cuando escuchas con atención. Y esta es que estás prestando toda atención, ¿verdad? ¿Y por qué digo que no es lo ideal? Que parece bueno, porque claro, estás prestando toda tu atención, pero ahí es donde vamos entonces a la quinta parte, que es la que Rafael nos va a hablar un poquito, y es de la escucha empática, que es entonces cuando vas más allá, no tan solo estás prestando atención, sino que te pones los lentes de la persona. Comienzas a identificarte con las emociones de esa persona. Simplemente quería traer ese preámbulo para que las personas lo puedan anotar, lo puedan tener. Ajá, Sí, Rafael, entonces, hablando de la empatía. sí, yo creo que, bueno, yo en la experiencia que he tenido de mi trabajo, de mi oficio, al igual que muchas personas, no soy el único, pero he tenido la enorme oportunidad de lidiar con muchísimos caracteres. Créeme lo que te pudiera mencionar por lo menos 5 personas de manera inmediata que escuchan así, ignorándote, ¿verdad? A otras que ni siquiera te prestan la debida eh, importancia a lo que estás haciendo, ¿sí? Y están aquellos que de repente te escuchan y tú pareces ser que estás conectando con ellos, pero en realidad no están allí. Son fríos, calculadores. Pero hay una persona que de repente te escucha y sientes que estás haciendo el clic, haces el clic, like, wow, y te dan esas ganas. Y es precisamente eso, porque entras al estado Ujú. emocional. Y déjame que te interrumpa ahí un momentito, Sí, sí, porque cuando yo hablé contigo, tú tienes ese don, porque yo me sentí de esa misma manera, Rafael, cuando pude hablar contigo, me sentí comprendido. Y eso es una de las cosas que, perdona que te interrumpa, pero quería decírtela así públicamente, pero tienes eso, y yo creo que por eso también hacemos un buen equipo, porque podemos comprendernos mutuamente, así que eso es un paréntesis. Pues entonces vamos a dejarlo de manera pública y vamos a llamarle este dúo, como dicen en México, le vamos a llamar la uña y la mugre. Tú eres la Vaya, uña y yo bueno. soy la mugre. Está bueno, está bueno. Fíjate que Bueno, está una bueno. de las cosas que yo agradezco mucho ese comentario, en verdad, eh, al igual que tú, Mm, obviamente esa identificación uno con el otro es mutua, en verdad. ujú, Y precisamente todo el trabajo que haces, y aprovecho esto porque
es importante. Yo veo los comentarios de las personas que por ahí ponen un comentario cada vez que escuchan el podcast, Ujú, ujú. que dan el signo de dedito para Sí, hay arriba, que les gusta. corazoncitos y cosas y todo, sí. Sí, yo la verdad agradezco todo ello. Agradezco porque a mí me hace sentir de alguna manera útil. Y algunos son bastantes, algunos son en algún caso menores, Ujú, pero precisamente yo creo que esa es la pasión que tú tienes y la pasión que me identifica a mí, al igual que muchas otras personas, ujú. de querer proveer ayuda a aquellos que lo necesitan Sí. Yo y digo que poder servir. si por lo menos una persona está Mm, siendo beneficiada, para mí eso es reconfortante, ¿verdad? claro, Hasta este momento 508 personas han escuchado los podcasts desde que comenzamos y claro, si me pongo a comparar con otros podcasts que tienen miles, pues obviamente, pero volvemos a lo mismo. Así me escucha una persona, yo voy a seguir haciendo porque cuando tú estás apasionado por algo, claro. lo vas a seguir haciendo. Y eso es lo bueno, que eso no es mi motivación. Ujú, Cuando vengan miles y miles, pues también es una bendición. Pero claro. como dice la Biblia, en lo poco has sido fiel, pues en lo mucho, cuando venga lo mucho también vas a ser fiel. Ujú. Y eso es así. Y este es un hábito increíble y te lo digo porque tocaste ese punto, la parte emocional. Mira, yo tuve un problema al leer este hábito, y te lo soy sincero. La primera vez que lo leí no lo entendí, pero esta vez que lo estudié y me metí un poquito más, este paradigma o esta manera de mirar el comportamiento de la persona, que el autor le llama el hábito, chocó conmigo de manera bastante seria. ¿Por qué? Ah, porque hay cuestiones bastante incómodas donde tú, por más que quieres entender a la persona, a veces es imposible no entenderlo. Y yo tengo una palabra y digo, rayos, me frustró. Digo, ¿cómo voy a hablar de este tema si es posible que yo estoy rayando en la orilla para caerme y fallar en este principio? ¿Cómo es posible que yo me sienta que este no es un buen principio? Y la verdad es que tuve que analizarlo, tuve que desarrollarlo, aplicarlo precisamente a mí. Y más adelante me di cuenta de esto. O sea, cuando las emociones se envuelven, este principio hay que entender a otros para luego ser entendido. Tiene precisamente dos lados, y es el lado intelectual y es el lado emocional. Y hay que saber definirlos. Fue cuando a mí me entró un aire, un respiro, porque es cierto. Mira, el autor dice que hay que entender para luego poder ser entendidos y poder luego implementar la estrategia, el hábito de buscar una solución para ambos. Ahora, esa es la parte intelectual, pero a veces te vas a encontrar con gente que, Dios mío, dan ganas de arrancarte los cabellos de la cabeza de la desesperación o agarrarlos del cuello y estrangularlos hasta que se pongan verdes. Yeah. Esa es la parte emocional, ¿sí? ¿Cómo pude aliviar esto? Bueno, hace algunos años, cuando estudiaba en la Universidad de Arquitectura, yo tuve un problema muy serio y fue que reprobé en una de las clases más dolorosas de mi estado como arquitecto, reprobé lo que le llaman cálculo integral. Okay. Y por más que intenté primero, segundo, tercero, cuarto, quinto examen, llegué hasta el final de las opciones, que le llamaban allá el extraordinario. Si yo no pasaba ese examen, si yo no pasaba ese examen, era muy seguro que pudiera acabar mi carrera y tener que invertir otros 3 meses, 5 meses más, 6 meses más para aliviar esa calificación y ni siquiera graduarme. Imagínate Ujú. la tensión tan grande. Bueno, sucede que el maestro era una persona sumamente fría, calculadora, pues daba cálculo integral, y yo no entendía su clase. Recuerdo muy bien exactamente la tarde en cual yo lo fui a buscar después de una clase y le dije, maestro, por favor, ayúdeme. Por favor, le pago. Lo intenté sobornar. Le doy lo que quiera. Páseme el grado. Y me dijo, no, muchacho. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es entender cómo funcionan las fuerzas. Yo qué quería entender las fuerzas. Lo que yo Ujú, quería era un 6 para pasar esa clase. ujú. Llegó el día del extraordinario.
Y fui y le dije, ¿sabe qué, maestro? Aquí está mi examen. Antes de que nos diga que lo volteamos, aquí está. Se lo entrego. Y me dijo, muchacho, tú tienes que entender las fuerzas, independientemente pases o no pases. Entiende cómo son las fuerzas de empuje para hacer este cálculo. Y le dije, no lo entiendo. En 5 minutos me explicó lo que yo no había entendido, ¿sí? Lo Ujú. que yo no había entendido en 6 meses. Y me dijo algo así más o menos. Muchacho, imagina que tú eres el ingeniero de la obra y que tienes tu casa a la orilla de una colina y vas a construir un muro. Bueno, cuando llueva, ¿qué le va a pasar a toda esa agua? Se va a caer y va a pegar sobre el muro de tu casa. Si el muro de tu casa no está suficientemente fuerte, alto y extendido de manera que soporte todo ese peso, entonces tu casa y los que están allí se van a morir. Y si tú no vives ahí y tú construiste esta casa, entonces tú tendrás que pagar en cárcel la muerte de este mal cálculo. Y dijo, pero todo está en entender las fuerzas de la tierra, de la presión, y que tu cálculo caiga dentro de la base del muro de contención. Los ojos se me abrieron. Ujú. Increíble. Esto me hizo resolver a mí el principio de entender, Ujú. porque esa es la parte intelectual. Cuando yo lidio con una persona, cuando yo entiendo con una persona, yo no puedo dejar que la cuestión emocional arranque para intentar resolver este problema, Mm. porque es desesperación, es frustración. Entonces, es una combinación entre el cerebro y las emociones, donde debo entender que esta persona posiblemente tiene un problema psicológico de años, Ujú. posiblemente tiene un problema de autoestima, quizás tiene un mal día. De repente me entero que está peleado con el esposo, con la esposa, o que tiene algún familiar lejos que tiene una enfermedad bastante grave, ¿sí? Y quizás la contestación, la actitud que tiene por estos días, a estas horas, o esta actitud, tiene un porqué. Ujú. Cuando empiezo a entender las fuerzas que llevan a esta persona a reaccionar, a actuar de tal manera, yo hago un cálculo frío, simplemente frío, que quizás no debo hablarle por 5 días, que quizás tengo que mantenerme en la distancia, que quizás tengo que tener una forma expresiva a la hora de comunicarme con él. Yo qué sé, empiezas a hacer el cálculo intelectual para que caiga dentro de la que la relación se llamaría la relación sana. Y cuando yo me aproximo a la persona, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo que no ha limpiado el cuarto y que quizás su cuarto apesta, quizás huele a Ujú. puro queso parmesano o no se ha bañado, yo qué sé, debes estar preparado que va a haber un empuje de manera emocional. Pero más que reaccionar frío mediante el cálculo, es la combinación de reaccionar entendiendo al otro. Esa es una cuestión grave, en una cuestión bastante um, problemática. Ujú. Pero eso es lo que muchas veces le llaman inteligencia emocional, Ujú. ¿sí? Lo que los psicólogos han catalogado precisamente como eso. Y es Sí, precisamente lo que nos hace falta, ¿sí? cierto. Aprender a escuchar, aprender a entender esas fuerzas que no Ujú. son solamente intelectuales, sino que son emocionales, ¿sí? Y eso es precisamente lo que me explicaba un terapeuta. Muchas veces el cerebro entiende el concepto, pero la Ujú. cuestión emocional desconecta la cuestión intelectual y se vuelve a hacer un desorden allí. Entonces Mm. se conectan de forma equivocada. La intelectual está conectada con la emocional y la emocional está conectada con la intelectual. Y es un desorden de vidas. Hay que poder conectar lo intelectual a lo intelectual, lo emocional a lo emocional y aprender a balancearlo. Cuando esto sucede en el cerebro, los Ujú. oídos son las ventanas, son los conductos donde entra este principio, Ujú. entender para luego ser entendido. Muy, muy bueno, muy bueno. Y es una realidad. Tenemos que aprender entonces a cómo vamos a controlar, cómo vamos, porque somos seres emocionales y lógicas. Esas son las dos cosas. Lo que la Biblia llama, como yo le digo a la gente, lo que la Biblia llama el corazón, ¿verdad?
es la parte de la mente que trabaja con las emociones, Ujú. ¿verdad? No es la bomba de, de que late, sino que nosotros somos seres, nuestra mente se divide en dos, tenemos dos hemisferios. Entonces está la parte lógica de nosotros, Claro, todos tenemos una parte lógica de la mente y todos tenemos una parte emocional. Y siempre estamos, como tú bien estás diciendo, estamos balanceando esas dos todo el tiempo. Si tú me dices, no, yo soy lógico, y, pues si no tienes emociones, no eres humano. ujú, Los que no sienten, porque como yo le digo a la gente, si tú no sientes miedo, los que no sienten miedo son los psicópatas. Esas sí. personas no sienten nada, nada de miedo. Ellos pueden hacer cualquier cosa porque tienen un defecto, una enfermedad mental que no padecen, no sienten ese miedo, por eso es que pueden hacer tantas barbaridades. Pero No anyway, solamente no sienten miedo, sino que no sienten empatía por otros. empatía, Porque remordimiento, nada de eso. sí, exacto, no tienen ese sentimiento, ese cable acá arriba. Y eso es algo sumamente relevante con esto, porque el autor nos está diciendo, hay que aprender a escuchar con empatía. Y Ujú, estos sociópatas, de alguna manera su cerebro funciona así. exacto. ¿Sí? Lo más cercano, y no estamos diagnosticando a nadie, ni No, queremos no. que esto diagnostique a nadie, pero por eso es que la persona que es, se me fue la palabra, la persona que es narcisista, A eso iba también. Me quitaste la palabra de la boca. raya, raya en estos problemas, No, ¿sí no, me y entiendes? te voy a decir porque el psicópata, y estamos hablando de personas que pueden cometer asesinatos, Sí, claro. pero el narcisismo no está tan lejos de la mentalidad de un psicópata, pero el Ujú. narcisista no va tal vez a llegar al grado de asesinar, pero sí emocionalmente sí. Está en esa Destruir, línea. sí, destruir emocionalmente a alguien sí lo puede hacer. Oh, No claro. siente empatía Ujú, por las emociones de otro, porque la misma palabra dice, sale de Narciso, de esa mitología griega, de ese hombre que vio su reflejo, ujú. Narciso vio su reflejo Narciso, ya. en el arroyo en el momento y se enamoró de él. Y no sé, Exacto. creo que no se movió y ahí murió porque no quería dejar de ver su reflejo en el agua. Y de ahí Ujú. que sale el La nombre, palabra y el la, concepto. la palabra y el concepto. Entonces, y el narcisismo es bien, bien peligroso porque estamos hablando de una persona, otra vez, que no tiene esa empatía, pero las emociones son bien, bien, bien importantes. Y cuando, como tú decías, cuando uno entra a la profundidad que tiene esto, y como te digo, yo veo, wow, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que, tengo que estar más consciente cuando una persona está hablando conmigo. Eh, Claro. Como dije, estamos, y un consejo, debo decir, práctico que queremos darle es que una de las formas de hacer esto es no pensar en la contestación, olvidarte de lo que vas a contestar en ese momento. Ujú, No pienses, no escuches para contestar, y eso es un hábito difícil, no lo voy claro. a negar, no, yo muchas veces no soy perfecto en eso, no trato, y cuando entonces soy consciente de lo que dice el capítulo, me propongo, ok, la próxima vez que yo vaya a escuchar a alguien, no voy a pensar en la contestación, para concentrarme en la persona y reflejar a la persona esas emociones, porque si la persona está hablándome con una emoción tal vez de tristeza, pues entonces yo no voy a estar alegre. No, tengo que hacer eco de esa emoción, tengo que ponerme en sus zapatos y pensar, ok, si yo estuviera pasando por esa situación en este momento, coño, ¿cómo yo me sentiría? Y hacer eco Claro, claro, de claro, esas claro. emociones. Así que son tal vez consejos prácticos para tú mejorar, Ujú, escuchar a la otras personas, porque está al otro lado, también nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados. sí, Entonces yo escucho y tenemos la necesidad de ser escuchados. Lamentablemente son muy pocos, Rafael, en mi experiencia, con las personas que yo puedo hablar y decir, me siento escuchado, porque una gran parte de la comunicación del lenguaje, como dice el autor, la parte de la comunicación de las palabras solamente es un 10% de la comunicación. ujú, Lo otro es el tono con cual tú hablas, es un 30%, pero el 60% de la comunicación que tú y yo transmitimos es la corporal.
es el lenguaje corporal. Y yo he podido hablar con personas, Rafael, que por su lenguaje corporal, yo, yo sé, ¿verdad? Pues tú aprendes, si prestas atención, aprendes un poquito a leer el lenguaje corporal. Y yo sé que no me están Claro. prestando atención, yo sé que no me están comprendiendo. Mm, Yo estaba hablando con personas que estoy hablando y me dicen, sí, 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 sí. O sea, y sé que ahí no hay, puede haber muchas cosas, claro, el lenguaje corporal no es una ciencia perfecta que tú puedas, pero más o menos tú puedes percibir. Y por eso es que muchas veces tú dices que esa persona como que no me da buena espina. ¿Has escuchado eso? sí, claro que sí. Ese es tu subconsciente, porque tu subconsciente sí agarra. Tu subconsciente es capaz de agarrar esos señales de una persona que te está diciendo sí, pero está diciendo sí, 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 pero te está diciendo con la cara que no. Que ¿Ves? no, claro. Porque el subconsciente, y eso es otra cosa que perdón, estamos hablando de otro tema, pero la mente no está hecha para engañar ni para mentir. Por eso es Ujú. que la gente que miente tienen que controlar su cuerpo, Esforzarse, claro. esforzarse, porque cuando yo hablo una mentira, mi cuerpo me delata, porque es que yo digo, Dios no te diseñó para la mentira. Entonces, por eso es que mentir no todo el mundo puede mantener una mentira. Por eso los investigadores privados están Tienen programados para. demasiadas pistas para ello, Exacto. sí. Ujú. Pero entonces, eso, entonces cuando tú ves que la persona te alinea el lenguaje con su cuerpo, ahí tú ves que está poniendo atención, que hay genuinamente, y esto es lo que yo voy, hay de verdaderamente interés, o sea, está presente, tiene interés de entenderte, ¿verdad? Y si tú y voy más allá, si tú como líder no tienes eso, es bien difícil que le puedas influir en las personas. Yo tuve, mientras leía este capítulo, tuve la oportunidad de poner en práctica este capítulo. Y precisamente, como tú sabes que me dedico a trabajar en, ah, en la industria del restaurante, pues no es fácil, no es sencillo tener que cumplir con todas las responsabilidades, pero a lo que voy, tuve que aplicar este principio mientras estudiaba este libro con una persona a la cual aprecio mucho y quiero mucho, respeto mucho, pero por más que me esforzaba en entender a esta persona, no podía, Ujú, simplemente no podía. Y esto estaba causando tensión en los turnos de trabajo, en el desarrollo de la compañía y en el desarrollo de los alimentos. Y se extendió a tal punto que el grupo, el equipo, estaba sufriendo de todo esto. Entonces, yo tuve que esforzarme y tratar de entender a esta persona porque yo creía que lo que estaba sintiendo era algo real, no era un juego. Y bueno, finalmente tuvimos que escuchar lo que no queríamos que escuchar y tuvimos que sentarnos, platicar y simplemente dije, le entiendo, le entiendo, ujú. ¿sí? O Eso sea, que fue al todo final lo lo que... pudiste entender, Claro, de qué forma, que te dio otro tipo de explicación que lo pudiste entender o cómo fue que llegaste, o sea, de no bueno, entenderlo a entenderlo. yo estaba haciendo mi trabajo, yo estaba asegurándome que la producción, que el control de calidad, que el desarrollo de esta persona estuviera al nivel máximo, y no solamente al máximo, sino al nivel óptimo que la misma compañía exige. Y aunque yo lo dije claramente, yo no te exijo, te exige la compañía, exige el desarrollo de toda esta producción, pero de alguna manera yo, y eso es algo que también el autor dice, a veces Mm, uno no puede tener sentimientos de las cosas, sino de las personas. Entonces yo le quería dar a entender a esta persona que la compañía, que es una entidad sin sentimientos, le está exigiendo, no es cierto, realmente, aunque es la compañía, pero yo era el reflejo, la okey. persona en la cual recargaba esa exigencia. Entonces, de alguna manera lo hice sentir inseguro, de alguna Okey. manera lo hice sentir mal, de alguna manera, y yo creyendo que estaba haciendo las cosas de manera Mm, correcta, y lo estaba haciendo. o sea, que él lo Pero estaba tomando como personal, sí, como de un alguna, ataque tal vez a su persona, o algo claro, de así. alguna manera así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que simplemente me interesa esta persona, nos sentamos a platicar y cuando
esta persona hablaba, logré entender que lo que él quería era seguridad, que lo que él quería era, no solamente porque yo lo había dicho, buen trabajo, excelente trabajo, pero él quería sentir que yo lo entendía. Así que lo que hice fue simplemente agachar mi cabeza, respirar profundo, mirarle a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Ahora te entiendo, Ujú. ¿verdad? Y no lo decía por decirlo de Ya. manera intelectual, sino creo que ahora entiendo No. que lo que necesitas es esta parte, Ok. ser escuchado. Que Ujú. tuvimos que centrarnos, bueno, por lo menos dos personas con él y precisamente eso fue la solución. Ah, ok. Te pregunto porque es interesante esa experiencia. ¿Y viste alguna diferencia en su semblante después? ¿Viste alguna diferencia en él Claro, o algo? claro. Su semblante fue una satisfacción, no de haber ganado. Es decir, no es como decir como cuando dices yo te gané, Ujú. ¿sí? Es como decir, ¿ok? Sí, imagínate que estás congelando algo y se está congelando poco a poco, está congelando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de repente lo sacas de ese ambiente donde la temperatura lo está haciendo congelar y se empieza a derretir poco a poco, poco a Ujú. poco, poco a poco, y llega a su estado óptimo. Eso fue lo que sucedió. O sea, miré que la temperatura fría, la temperatura, la presión Ajá. que pasaba en su cabeza, es decir, lo que dice el autor, ese aire psicológico que se le estaba yendo, estaba poniendo Sí, morado, emocionalmente hablando, porque estaba empezando a crear muchas ideas que no eran correctas, pero claro. eran sus ideas, había Exacto. que entenderlas. Ujú. Entonces, abrió, pudo respirar, y entonces el color cambió. Y al cabo de los días, al cabo de mi aproximación, al cabo de mi manera de expresarme, entendí que si tengo que arreglar, que si tengo que mejorar, que si tengo que criticar alguna cuestión que está sucediendo en el momento, tengo que hacerlo de otra manera, efectiva, pero de otra manera. ¿Sí? Muy bien. Y Wow. ahora la aprendí, ahora la aprendí. Ahora no es, hey, te equivocaste. Ahora es, ah, muy bien. ¿Qué te parece si ahora intentamos así? Ujú, ujú. Y es lo mismo, o sea, es entender a la persona. Exacto, la manera de cómo abordamos la situación. Eh, eh, Claro. eh, es excelente, excelente ejemplo para este tema. Por eso te quise hacer pregunta, porque estamos aprendiendo también y ver eso interactuando en la práctica, pues es bien, bien interesante. Y en realidad cuando estábamos entonces, cuando ahí le damos ese oxígeno a esa persona Claro. y se sienten, le da seguridad también, ¿sabes? Porque Es que es eso. ahí fuiste, empezaste a trabajar con esos conceptos, ¿verdad? Esos paradigmas que esa persona tenía, que no están basados en la realidad, pero es su percepción. Ujú. La percepción para una persona es su realidad, ¿eh? Claro. Exacto, Tiene que estar exacto, correcto. exacto. Esa es excelente frase. La percepción de una persona es su realidad. Sí. Mm, Y no se la puedes arrancar. Tienes que lograr que esa persona aprenda a mirar de otra forma. sí. Sí, lo fuiste llevando porque fuiste bajando sus defensas, porque cuando la persona Exacto. tiene miedo, tiene inseguridad, no sé, me estás diciendo algo y no sé si vas a atentar contra mi seguridad de trabajo, no sé qué vas a hacer, pues yo tengo todas mis defensas arriba. Es exactamente. Mira, yo no sé si tú, cuando eras niño, y te lo voy a terminar con esto, este va a ser mi parte final, pero Ok, a mí me encantaba jugar con las cochinillas. cochinillas, no sé, no estoy Ajá. familiarizado con eso. Mi nieto me enseñó a decirlo en inglés porque yo no sabía cómo se dice, pero se dice en inglés roly poly. Roly poly. Es ese animalito chiquitito, chiquitito, que va caminando y parece que tiene como un caparazón arriba de muchas capas y cuando Ajá. tú lo tocas, él se enrolla, Oh, ok, ok. Así que es él un se enrolla. cabazón duro, como que duro. Sí, él se enrolla. Es un animalito súper chiquito, pero a mí me encantaba porque los miraba caminar por la tierra. Oh, ok, sí, nosotros le llamábamos, Puerto Rico se le llama gongolí. Gongolí, Congolí, there que you go. es como un gusanito, ¿no? Y después se Sí, enrolla. ajá, Sí. Sí, pero yo es sé. chiquitito. Mucho que jugábamos con eso, que a veces Sí, eran rojos, después también hay unos browncitos y ajá. Y fíjate que
yo lo miraba que estaba en algún lugar y me tiraba hasta a veces me hincaba o me tiraba y lo empezaba a picar y a picar y a picar, a picar. Y él caminaba y se enrollaba. Él caminaba y se enrollaba. Pero la peculiaridad era poner el dedo para que se estuviera sobre de ti. No sé. Que también a veces se enrollaban dentro de el mismo dedo tuyo y trataban de enrollarse, sí. Sí. Bueno, eso es lo que le sucede a las personas con este principio. Cuando tú no las escuchas, cuando tú no las entiendes, es como picarlas. Y el resultado de esas personas se enrollan, se cierran. Ay, tremenda, me gustó mucho esa ilustración. Pero cuando tú pones ese dedito para que ellas puedan subir y sentirse seguros sobre ese dedito y caminar, entonces empieza a tener un avance y están abiertas. Y pueden avanzar por todos lados. Eso es precisamente lo que este principio quiere darnos. No es saber, no es escuchar a alguien y picarlo y darle dirección. Es hacerlo sentir que está siendo entendido, que puede respirar para luego comenzar la negociación. Excelente. Bueno, Rafael, esto ha sido, por lo menos para mí, ¿verdad? Y yo estoy seguro para todo aquel que esté interesado en este tipo de temas, ¿verdad? De desarrollo. Ha sido un manjar excelentemente. Y entonces, te aconsejo a todas las personas que nos escuchen, pon en práctica esto. O sea, la próxima vez trata entonces de entender. No te sientas atacado, las personas a veces, Rafael, no es que nos quieran atacar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que cortar este tema porque siguen surgiendo, siguen surgiendo cosas, pero sí, no te sientas, siéntete, ve que la persona tiene una necesidad de ser entendido y trata de buscar, trata de no fijarte en la contestación. Todo esto que estamos hablando, trata, o sea, porque lo que queremos con este podcast es que aplica. Estos conceptos no vienen de nosotros, no los inventamos nosotros, simplemente lo estamos adoptando y creemos que es bueno para ti. Inténtalo con tu esposa, inténtalo con tu hijo, inténtalo con alguien esta semana. Claro. Practícalo, ¿verdad, Rafael? Y no te des por vencido, sí. Sí se puede, yo te lo aseguro, sí se puede, porque yo era un necio, un cerrado. Y a Dios gracias por todos los problemas de la vida, por los terapeutas que he tenido, por los hermanos de la iglesia, por los compañeros de trabajo y ahora por este hermoso libro y mi amigo Eliezer. Yo te digo, no te des por vencido. Hazlo, queremos que salgas adelante. Y te lo digo de corazón, no por ganarle la frase a Eli, pero please, vive tus sueños, vívelos, porque nadie más los va a vivir por ti. Y no tengas miedo a enfrentar tus miedos. Agárralos por el cuello, apriétalos y asegúrate de que mañana será un mejor día si tú así lo quieres. Excelente. Oye, tremenda palabra, Rafael. Ahí, bien potente. Esa inspiración me gustó mucho. Así que nos envíen la ofrenda. Exacto. Bueno, aquí nos dejamos hasta aquí. Este episodio ha sido tremenda bendición. Y recuerda, la información de Rafael, como siempre, la dejo disponible. Él trabaja en Eat Clean Chicago, es un chef profesional. También la esposa, ¿verdad? Si estás en el área de Chicago, obviamente, la esposa y él pues tienen también su bakery, Torrefuerte, ¿no? Torrefuerte bakery. Así que hacen pasteles, hacen de todo. Así que cualquier cosita también te puedes comunicar con él. Y también te recuerdo que te suscribas, comparte este podcast con un amigo y con alguien que de verdad pues te interese que reciba esta información. Bien importante, nosotros vamos a seguir dando este tipo de información, este tipo de podcast. Si estás viéndonos por YouTube, no puedes dejar de escucharnos, ¿verdad? Sin suscribirte y darle a la campanita para que seas notificado con más contenido. Y si necesitas contactarte conmigo, la forma más fácil, más rápida es a través de mi Instagram, así que sígueme. Ahí también está mi información, @coach.eli2. Hazme preguntas, envíame mensajes, no importa tal vez a la hora que sea, porque lo voy a ver al otro día, pero nada. Y sígueme ahí porque siempre estoy posteando cosas positivas, cosas que verdaderamente puedan ayudarte a seguir adelante, porque como dice Rafael, la vida no es fácil, necesitamos apoyarnos los unos a los otros.
Así que nada, Rafael, gracias nuevamente por siempre tu disponibilidad y estar aquí. Y, perdón. Un placer. Gracias a todos por escucharnos y darnos la oportunidad. Perfecto. Y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. Hasta la próxima.